Bueno, hola a todos. Esta noche vamos a hablar entonces del papel de la inteligencia en el fenómeno de la guerra. Y para ello vamos a abordar principalmente dos temas. Vamos a hablar de la actividad de inteligencia por un lado, de qué trata la actividad de inteligencia, para luego a partir de eso, pues por supuesto, dar paso a analizar desde el punto de vista histórico cómo fue evolucionando en la inteligencia y qué papel cumplió en la guerra, no solamente en la antigüedad, sino sobre todo y por supuesto en la guerra moderna, a partir de las guerras de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta e inclusive sexta generación. Entonces, iniciemos primero preguntándonos qué es la inteligencia. Pues bueno, definiciones de inteligencia habrán muchas, ¿no? Y algunos definen la inteligencia como conocimiento, otros como un proceso, otros inclusive definen la inteligencia estratégica como un producto, como una organización o como una actividad. Pero quitándole el apellido estratégica a la inteligencia, hablando solamente de inteligencia, podemos en primera instancia decir que la inteligencia equivale a conocimiento, ¿no? De acuerdo con Mark Lowenthal, ¿no? En un libro muy importante, eh, muy influyente en los estudios en inteligencia, un libro titulado Intelligence for Secrets and to Policy, el profesor Lowenthal eh, señala que la información es todo lo que se puede conocer, ¿no? Independientemente de cómo se descubra. Es decir, la inteligencia se refiere a la información que satisface las necesidades declaradas o entendidas de los formuladores de políticas y que se ha recopilado, procesado y analizado para satisfacer las necesidades de los responsables de la formulación de políticas. Y pues bueno, con referencia a lo último, pues la información debe ser analizada antes obviamente de ser clasificada como inteligencia. Y por eso es que algunos reducen esto a una simple fórmula, que inteligencia es igual a información más análisis. Ahora bien, según otro autor muy influyente en los estudios en inteligencia, Don McDowell, en un libro titulado Strategic Intelligence, a Handbook for Practitioners, Managers and Users, el profesor McDowell define que la inteligencia no es simplemente una amalgama de información recopilada, ¿no? Por el contrario, es el resultado de tomar información relevante para un tema específico y someterla a un proceso de integración, evaluación y análisis con el propósito específico de proyectar eventos y acciones futuras y estimar y predecir resultados. Y si partimos de la base que la inteligencia es probablemente la segunda profesión más antigua del mundo, no voy a decir cuál es la primera, pues obviamente la necesidad de la inteligencia ha sido reconocida desde hace mucho tiempo. Y cabe señalar que muchos dependen de la inteligencia por diversas razones. Como veremos más adelante, pues los estados han utilizado la inteligencia desde la antigüedad. Pero otros actores que no necesariamente son estados lo hacen hoy también, ¿no? La inteligencia es importante para la aplicación de la ley y es fundamental para el sector privado. De allí un ámbito fundamental a la hora, por ejemplo, de tomar decisiones de inversión, que se conoce como inteligencia de mercados. También la inteligencia es importante para los grupos revolucionarios, terroristas, e inclusive para las organizaciones criminales, que se empeñan también en desarrollar actividades de inteligencia. Y para los estados, y como lo ha señalado John Keegan, los servicios de inteligencia de todos los estados se originaron en los esfuerzos por evitar que un enemigo lograse una ventaja militar. Además, hablando nuevamente de los estados, pues la inteligencia le ha dado a los estados, ¿no?, la comprensión de las intenciones y de la estrategia del adversario.
Para las empresas, la inteligencia ha ayudado a la planificación estratégica, a la evaluación de riesgos, a las decisiones de mercado y, como ya comenté, a las decisiones de inversión. Y para los delincuentes, la inteligencia les ha advertido sobre las acciones de las fuerzas del orden, de la fuerza pública, entre muchos otros usos. Pero en su forma más fundamental, la inteligencia está destinada a proporcionar una ventaja a los tomadores de decisiones. Y esto es cierto para un jefe de Estado que toma decisiones críticas en política exterior, o para un comandante militar que planifica los detalles de una opción ofensiva o defensiva, o para un traficante de drogas que busca la apertura de una nueva ruta para enviar sus narcóticos, o para un financiero que toma decisiones sobre inversiones a largo plazo. Ciertamente algunas decisiones se toman sin ninguna contribución de la inteligencia, pero si se dispone de inteligencia significativa para respaldar la toma de decisiones, pues esta puede proporcionar una ventaja competitiva con relación al de la competencia. Y esta ventaja de decisión puede ser especialmente crítica cuando los adversarios o competidores no poseen los mismos conocimientos o no saben lo que hace el tomador de decisiones rival. También es importante reconocer que la ventaja de decisión que se obtiene como resultado de una inteligencia precisa y pertinente siempre va acompañada de una desventaja correspondiente para un adversario o para un competidor. Entonces, la dinámica ventaja-desventaja representa un juego de suma cero. Probablemente, y como ya tal vez lo habré comentado en clase, el ejemplo más significativo de ventaja en la toma de decisiones ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados rompieron el código Enigma alemán y los códigos operacionales diplomáticos y navales de los japoneses. La capacidad de leer el tráfico de radio alemán dio a los planificadores aliados una enorme ventaja estratégica para los desembarcos de Normandía y la capacidad de contrarrestar los ataques nazis. Y por supuesto, explotar sus debilidades, acortando la guerra, según algunos, inclusive en 3 o 4 años. Haber descifrado los códigos japoneses resultó crucial en la guerra naval del Pacífico, como la batalla de Midway, y proporcionó al presidente Truman de los Estados Unidos inteligencia crítica que influyó en su decisión de emplear inclusive la bomba atómica. Y en la historia más reciente, la infiltración de las comunicaciones de las FARC por parte de la inteligencia militar colombiana le dio la ventaja al ejército colombiano de diseñar e implementar la Operación Jaque, que logró el rescate de varios secuestrados colombianos y estadounidenses sin pérdida de vidas y sin disparar un solo tiro. También hay ejemplos de casos en los que un Estado se encontró en una desventaja significativa debido a la falta de inteligencia o a un análisis deficiente de la inteligencia disponible. En la Primera Guerra Mundial, la falta de inteligencia sobre el área objetivo de Galípoli contribuyó a la debacle sufrida por las fuerzas combinadas de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Francia a manos del Imperio Otomano. Para Estados Unidos, los ataques, ¿no?, la sorpresa del ataque japonés de Pearl Harbor en 1941 o los ataques terroristas de Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 se atribuyeron, entre otras cosas, a una falla en la recopilación, pero sobre todo el análisis y la integración de los datos de inteligencia. La inteligencia también puede ayudar a los responsables de la toma de decisiones a saber si las decisiones políticas u operativas pasadas están teniendo éxito o están fracasando. Durante el conflicto de Vietnam, por ejemplo, las evaluaciones de inteligencia de la CIA sobre el enemigo a menudo estaban en conflicto con las evaluaciones operativas más optimistas del Pentágono. Este uso de la inteligencia a menudo ha dado lugar a enfrentamientos entre los profesionales de la inteligencia y los responsables de la formulación de políticas investidos en una política en particular.
por la falta de una asertiva inteligencia externa y o por la renuencia de algunos gobiernos colombianos en el pasado reciente de no tomar en seria consideración, por ejemplo, las recomendaciones de la Armada colombiana que exhortaba a que el país se retirase del Pacto de Bogotá y por lo tanto de la competencia de la Corte Internacional de Justicia antes del fallo del 2012, ya que la inteligencia estratégica de la Armada preveía un desenlace adverso para los intereses de Colombia en la decisión que iba a tomar la Corte Internacional de Justicia. Como no se hizo caso al análisis de inteligencia estratégica de la Armada, ¿qué terminó sucediendo? Pues que no acompañaron la recomendación de la Armada y Colombia terminó perdiendo cerca de 78.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo en el contestado escenario geopolítico del Caribe. Pero es, claro, crucial resaltar que la inteligencia proporciona más que una ventaja para tomar decisiones. Menos evidente, pero absolutamente crítico y generalmente no reconocido es que puede también la inteligencia brindar confianza a los tomadores de decisiones. Es una realidad en la competencia estratégica que los adversarios o competidores a menudo intenten confundir y engañar los procesos de toma de decisiones de sus oponentes, como ocurre en las guerras de quinta generación. Y los servicios de inteligencia extranjeros son los principales instrumentos para llevar a cabo programas de negación y de engaño. Colocan de manera discreta información destinada a llevar a otros a tomar decisiones erróneas o defectuosas, cuyas consecuencias sirven a sus propios intereses. Por su naturaleza, los elementos de tales programas de gestión de la negación, el engaño, ¿no?, y la percepción usualmente parecen auténticos, pero están diseñados a través particularmente de la expresa intención de desinformar. La recopilación y el análisis de inteligencia o las decisiones de política, por lo tanto, que se basan en dicha información pueden tener serias fallas. Un trabajo de la contrainteligencia es exponer a los tomadores de decisiones el hecho y la naturaleza de los esfuerzos hostiles de gestión de la negación, el engaño o la percepción de la información. Dicho de otra manera, la recopilación y el análisis no están informados por una lente de contrainteligencia seria, que pueden inducir a error de manera significativa al mismo tomador de decisiones a quien pretendían apoyar. La recopilación y el análisis exitoso de la inteligencia, acompañado de labores de contrainteligencia, son necesarios para brindarles a los tomadores de decisiones no solo la ventaja en las decisiones, sino también la confianza en las decisiones. Saber si un servicio de inteligencia extranjero tiene o no fuentes secretas dentro de la propia organización también puede proporcionar confianza. Por ejemplo, al traicionar a las fuentes humanas estadounidenses dentro de la KGB y el GRU, la inteligencia militar rusa, Aldrich Ames les dio a los soviéticos confianza en su propia contrainteligencia. El cartel de Medellín de Pablo Escobar enfocó un intenso esfuerzo de contrainteligencia contra elementos del gobierno colombiano y estadounidense para determinar qué tan seguras eran sus propias operaciones. Otro aspecto de la contrainteligencia que es fundamental y generalmente no se comprende es la mitigación de amenazas encubiertas. Un Estado hace uso de la fuerza militar y la diplomacia para mitigar las amenazas manifiestas a la seguridad nacional mediante el uso de la fuerza cinética o la negociación. Del mismo modo, la contrainteligencia puede proporcionar a los tomadores de decisión una herramienta de mitigación cuando se enfrentan a amenazas planteadas por servicios de inteligencia extranjeros. Un buen ejemplo de mitigación es la acción encubierta de principios de la década de 1980 para frustrar la adquisición ilegal soviética de tecnologías occidentales.
Un desertor soviético proporcionó a los franceses más de 4.000 documentos que detallaban las metas, los logros y los objetivos no cumplidos de los oficiales de tecnología de la línea X de la KGB. En la carrera aeroespacial y tecnológica que se libró en la Guerra Fría, los soviéticos buscaron llevar a cabo espionaje industrial para poder adquirir el conocimiento de las tecnologías de punta que llevaban a cabo los países occidentales. Y para eso la KGB, el Servicio de Inteligencia Soviético, desarrolló todo un programa para adquirir esa información. Esa fue la línea X. Pero un desertor soviético proporcionó a los franceses la información suficiente para que los organismos de inteligencia occidentales supiesen de la actividad que desde hacía tiempo venía llevando a cabo la KGB. Los documentos que entregó el desertor soviético a los franceses identificaban a los oficiales de la línea X, cómo obtenían diversas tecnologías, de qué empresas obtenían dicha información y también de qué países. Y a menudo quienes proporcionaban información sobre tecnologías restringidas. El presidente de aquella época de Francia, el presidente Mitterrand, compartió esta información de contrainteligencia con el presidente de los Estados Unidos de aquel momento, el presidente Ronald Reagan, en la cumbre económica de Ottawa en julio de 1981. Y en lugar de detener la hemorragia de información que se estaba produciendo, exponiendo en ese momento al personal de la línea X de la KGB, la cual hubiese sido como la reacción normal en contrainteligencia, pues apresar a los agentes que se habían infiltrado para robar información. El presidente Reagan aprobó una acción encubierta para proporcionar a los soviéticos las tecnologías deseadas que buscaban los soviéticos, pero con fallas en su hardware y software. La acción encubierta involucró a múltiples agencias del gobierno de los Estados Unidos, a muchas empresas privadas y también a otros estados aliados. Y con la ventaja de conocer cuál era la lista de compras de la KGB, la CIA retroalimentó a través de canales controlados los elementos de la lista que fueron diseñados para pasar las pruebas de aceptación, pero que tenían caballos de Troya ocultos, lo que haría que fallaran aleatoriamente en el servicio. Los soviéticos recibieron eventualmente tecnología furtiva defectuosa, turbinas defectuosas, ideas convincentes pero defectuosas para un transbordador espacial y un avión de combate, y software de control industrial que ya estaba corrupto. Y esto provocó graves contratiempos para los principales segmentos de la industria soviética, acelerando el final de la Guerra Fría. En 1984 al 85 Estados Unidos y los países aliados terminaron de mitigar la amenaza de la línea X, cuando ya al final expulsaron aproximadamente a 250 diplomáticos no soviéticos, es decir, realmente agentes de inteligencia. Se expulsaron 41 del Reino Unido, 55 de los Estados Unidos y otros más de Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Canadá y Japón. Entonces, al igual que un taburete de 3 patas, hay 3 elementos esenciales de inteligencia necesarios para una sólida ventaja o confianza en las decisiones: la recopilación, el análisis y la contrainteligencia. La recolección puede ser un negocio muy difícil, ¿no? En el ámbito de la inteligencia de señales, ¿no? Permítame, muestro esta filmina. Como algunos de ustedes saben, pues hay distintas, eh, hay distintos tipos de inteligencia, ¿no? En el ámbito de la inteligencia de señales, que usualmente se le conoce con el acrónimo de SIGINT, ¿no? Existe una lucha constante entre las medidas de recolección exitosas y las contramedidas como el cifrado, ¿no? Para la inteligencia humana, HUMINT, ¿no? Encontrar agentes, ¿no? Confiables no es algo fácil.
Y aún es más difícil la penetración de células terroristas, por ejemplo, o grupos étnicamente homogéneos. Eso es por eso que el enlace y la colaboración con los servicios de inteligencia y seguridad extranjeros y las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley son una parte importante, compleja y a veces controvertida, no solamente de la inteligencia humana, sino también de las otras disciplinas de la inteligencia. Los contactos de enlace, ¿no? Son a menudo los elementos más secretos y sensibles de las relaciones bilaterales y en muchos países los líderes de los servicios de inteligencia también son actores políticos y de poder. Y alimentado por la recolección, el análisis es difícil. En muchos casos, la recopilación es incompleta o no concluyente y los analistas deben trabajar a partir de fragmentos, algunos de los cuales en muchas ocasiones es inclusive contradictorio, ¿no? Para evaluar, qué sé yo, lo que está sucediendo o lo que es probable que pueda llegar a suceder. Y esto puede limitar la confianza que los políticos tienen en la inteligencia. Los aspectos críticos del análisis ocurren mucho antes de que se realicen las evaluaciones finales de los fragmentos de información recopilada, ¿no? Y la verificación, es decir, el examen cuidadoso y crítico de la propia fuente puede también llegar a ser difícil. La verificación se aplica no solamente a las fuentes humanas, sino también a las fuentes técnicas. Y el fracaso del proceso de investigación puede tener consecuencias importantes. La investigación de antecedentes de contrainteligencia y las evaluaciones de vulnerabilidad son fundamentales para tener confianza en la planificación de operaciones y la toma de decisiones políticas fundamentales. Y como un taburete de tres patas, pues quita una pata, quita un elemento, ¿no? Y la ventaja de decisión y la confianza terminan sufriendo. Ya la silla no es estable. Y si bien la recopilación y el análisis se comprenden relativamente bien, la contrainteligencia a menudo no se comprende bien. Y a veces es inclusive menos valorada, ¿no? De los otros tres elementos de recopilación, de los tres elementos que conforman el taburete de tres patas. En parte esto proviene de la opinión, sobre todo entre los analistas de inteligencia y los responsables de formulación de políticas, de que la contrainteligencia es igual al contraespionaje, es decir, la captura de espías, pero nada más. Y dada esa perspectiva limitada, es comprensible que su sesgo sea que la contrainteligencia tiene poco, si es que tiene algo que ofrecer al proceso analítico y político. La contrainteligencia a menudo puede informar tanto a los analistas como a los encargados de formular políticas públicas, igual que lo hace la misma actividad de inteligencia. La comprensión de que un adversario busca o ha obtenido nuestros secretos o eludió nuestras leyes puede de hecho decirnos cosas importantes sobre el blanco que estamos analizando. Solo con los tres elementos de inteligencia, recopilación, análisis y contrainteligencia, pueden los tomadores de decisión tener ventaja y confianza en las decisiones. Y es por eso que tenemos una comunidad de inteligencia. En el marco del Estado colombiano, el término inteligencia se usa comúnmente para describir la información proporcionada por las organizaciones gubernamentales a los funcionarios de políticas públicas, con el fin de distinguirla de un cuerpo de información mucho más amplio, disponible para quienes están dentro y fuera del gobierno colombiano. La inteligencia del Estado es a menudo información confidencial que se recopila a través de medios clandestinos o sistemas técnicos, como por ejemplo satélites en órbita terrestre, comunicaciones de seguimiento o firmas electrónicas. Las fuentes y los métodos utilizados para recopilar esa información son riesgosos, en algunos sentidos también costosos y a menudo frágiles, por lo que una exposición no autorizada de la información a potenciales adversarios debilitaría la seguridad nacional colombiana. En consecuencia, parte de la misión de inteligencia entonces es proteger esa información, es decir, la contrainteligencia, así como penetrar en los servicios de inteligencia de los adversarios,
que es lo que usualmente entendemos como contraespionaje. En Colombia, y basado particularmente en la ley estatutaria 1621 de 2013, en su artículo segundo, se establece lo siguiente. La función de inteligencia y contrainteligencia es aquella que desarrollan los organismos especiales del Estado, del orden nacional, utilizando medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional y cumplir los demás fines enunciados en esta ley. La información de inteligencia también está diseñada para responder específicamente a los requisitos y necesidades de los funcionarios gubernamentales. En términos generales, la inteligencia se centra en las políticas, intenciones y capacidades de los gobiernos extranjeros y en los planes y actividades de los actores no estatales que amenacen la seguridad nacional de Colombia y de sus aliados. La inteligencia también puede entenderse como los programas y procesos que utilizan las 7 organizaciones del Estado que actualmente componen la comunidad de inteligencia colombiana para recopilar, procesar, analizar y difundir información secreta en todo el gobierno colombiano. En efecto, según el artículo 3º de la Ley 1621 de 2013, se establece que la función de inteligencia y contrainteligencia es llevada a cabo por las dependencias de las fuerzas militares y la Policía Nacional organizadas para tal fin, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF, y por los demás organismos que faculte para ello la ley. Y estos organismos conforman la comunidad de inteligencia y son los únicos autorizados para desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia. Todos los organismos que lleven a cabo estas actividades estarán sujetos al cumplimiento de la presente ley de manera integral. Entonces, la producción de inteligencia refleja, ¿no?, este ciclo de inteligencia, ¿sí? Las necesidades de los tomadores de decisiones se traducen en requisitos de información para la recopilación, que conduce al análisis y la redacción de informes de inteligencia terminados y luego se difunden a los solicitantes originales de esa información. Estos programas y procesos de inteligencia requieren la coordinación de cientos de programas separados y cientos, sino miles de personas en todo el gobierno colombiano. A diario las personas y las organizaciones deben recopilar grandes volúmenes de información en bruto, es decir, información no evaluada, luego tamizarla para separar los hechos de los rumores, la propaganda y la ficción, y posteriormente buscar los conocimientos más valiosos. Después interpretar los hechos para formar juicios analíticos importantes sobre su significado, su trascendencia para los intereses políticos colombianos. Y finalmente, basándonos en el ciclo, comunicarlo a los responsables políticos, civiles y militares de alto rango, a los clientes, ¿no? Así como también, ¿por qué no?, a otros gobiernos y organismos internacionales que le son aliados al país. En pocas palabras, entonces, ¿no?, el objetivo principal de la inteligencia es proporcionar información a los responsables de la formulación de políticas que pueda ayudar a aclarar sus opciones de decisión. Y ya que el objetivo de la inteligencia estratégica es eliminar o reducir la incertidumbre para los tomadores de decisiones del gobierno, debemos señalar que el supuesto es que la buena información, es decir, la información precisa, completa y oportuna, conducirá a elecciones más efectivas por parte de aquellos responsables de la toma de decisiones. Una definición básica, aunque incompleta, de la inteligencia estratégica es que es el conocimiento preciso y anticipado del mundo que nos rodea. Y esta definición apunta a la inteligencia como una cuestión de conciencia de la situación, conciencia situacional. Es decir, comprender los eventos y las condiciones en todo el mundo que enfrentan los tomadores de decisión civiles,
los diplomáticos y los comandantes militares. En este sentido, cuando la gente habla de inteligencia, por lo general se refiere a información, datos tangibles, ¿no? Sobre personalidades o eventos en todo el mundo. Y esta información es comunicada por los oficiales de inteligencia a los encargados de formular políticas en forma de informes orales o memorandos o informes escritos más formales, ya sean breves o largos, todos enfocados en poner al día al líder sobre los eventos actuales o en investir al hacedor de políticas con una perspectiva y una comprensión más profunda de un tema a partir de una investigación exhaustiva. El presidente de la República podrá querer saber la ubicación de unos terroristas, el número y el paradero de los aviones de combate de un Estado antagonista, o la identidad de los grupos o individuos que atacan la infraestructura crítica del país a través del ciberespacio. Los comandantes militares, por su parte, estarán interesados tal vez en un teatro de operaciones en conocer cuáles son las capacidades armamentísticas o el plan de guerra del adversario. Y la cantidad de información que podría ser valiosa para tomar una decisión política, económica, diplomática o militar es potencialmente enorme y su recopilación está limitada solo por los recursos disponibles de Estado para financiar redes de espionaje, satélites de vigilancia, aviones de reconocimiento y dispositivos de escucha. Además de su habilidad para descubrir datos pertinentes, es decir, señales del vasto mar de información que usualmente es irrelevante, es decir, el ruido, ¿no? Entonces, la inteligencia estratégica es el proceso y producto de desarrollar el contexto, el conocimiento y la comprensión del entorno estratégico necesario para respaldar las decisiones de planificación y políticas de seguridad nacional. Este trabajo incluye identificar y evaluar las capacidades, actividades e intenciones de entidades estatales y no estatales para identificar riesgos y oportunidades para los intereses de seguridad nacional de Colombia. La inteligencia estratégica también proporciona evaluaciones en profundidad de tendencias y desarrollos para reconocer y advertir sobre cambios relacionados con estos problemas que afectarán el entorno estratégico futuro. En ese sentido, pues la inteligencia estratégica colabora en la naturaleza anticipatoria del planeamiento estratégico. La inteligencia anticipatoria implica recopilar y analizar información para identificar nuevas tendencias emergentes, condiciones cambiantes y desarrollos infravalorados que desafían supuestos de larga data y fomentan nuevas perspectivas, además de identificar nuevas oportunidades y advertir sobre amenazas a los intereses colombianos. La inteligencia anticipatoria usualmente aprovecha un enfoque interdisciplinario y a menudo utiliza técnicas especializadas para identificar problemas emergentes a partir de débiles señales, ¿no? Hacer frente a los altos grados de incertidumbre y considerar futuros alternativos. La inteligencia anticipatoria mira hacia el futuro como previsión, identificando problemas emergentes, pero también como pronóstico, desarrollando escenarios potenciales o advertencia. La inteligencia anticipatoria explora el potencial de eventos o actividades en cascada para reforzar, amplificar o acelerar el conflicto. Puede descubrir grupos o regiones previamente desconectados en la matriz de análisis e incluir indicadores o puntos de referencia para identificar desarrollos clave a medida que las tendencias cambian con el tiempo. Y bueno, finalmente la inteligencia, pues, que es anticipatoria, evalúa el riesgo, las brechas de inteligencia y las incertidumbres mediante la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y los efectos potenciales de un desarrollo dado en la seguridad nacional colombiana. Entonces, tomando esto en consideración y partiendo de más o menos entender cuál es el ciclo de inteligencia, y que para sobre todo la primera fase, eh, para, el paso de la recolección de datos, por ejemplo, se hacen uso, ¿no?, de distintas disciplinas de la inteligencia. Ya hablábamos de la inteligencia de señales, de la inteligencia de imágenes, ¿no?
de la inteligencia, por ejemplo, de fuentes abiertas, ¿cierto? De la inteligencia humana, pues lo cierto es que además de esas que acabo de nombrar y otras que existen, como por ejemplo la inteligencia de comunicaciones, ¿no? La inteligencia electrónica, ¿no? La inteligencia geoespacial, pues la inteligencia ha jugado un papel fundamental, no solamente en la toma de decisiones políticas, sino sobre todo en la conducción de la guerra a lo largo de la historia. Y es de eso de lo que quiero hablar a continuación. Pues bien, una buena estrategia, no sé, en seguridad y defensa, depende de la comprensión de la naturaleza de la guerra, de los aspectos claves del sistema internacional y las intenciones y las capacidades de los adversarios. Entonces, de manera inherente, la estrategia en seguridad y defensa debe basarse en una buena inteligencia, ¿no? Sin embargo, aunque los teóricos estratégicos han reconocido la importancia de la inteligencia, muchos también expresaron o han expresado su incomodidad con la calidad y la confiabilidad de la labor de inteligencia. Los teóricos en los estudios estratégicos pueden clasificarse como optimistas o pesimistas con respecto al papel de la inteligencia. En este sentido, permítanme señalar que bueno, dentro del grupo de los optimistas está, por ejemplo, Sun Tzu, ¿no? Que aconsejaba, ¿no? Al guerrero conocer al enemigo como a sí mismo, y en 100 batallas nunca estaría en peligro. Karl von Clausewitz, el pesimista, apenas reconocía el valor de la inteligencia en sus escritos y concluía que muchos informes de inteligencia eran contradictorios, algunos eran falsos y la mayoría eran inciertos. No obstante, tanto Clausewitz como Sun Tzu reconocían que ninguna estrategia podía formularse o implementarse sin evaluar los desafíos y oportunidades que podrían encontrarse en el camino. Hoy los tomadores de decisiones no son diferentes. A lo largo de la historia, la inteligencia, lo que sí es cierto es que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo y la ejecución de las estrategias nacionales de seguridad y defensa, y por supuesto en la propia conducción de la guerra. Hasta que alguien haga un descubrimiento aún más antiguo, la primera referencia conocida al espionaje como parte de la labor de inteligencia, ¿no? La primera referencia conocida al espionaje se encuentra en una tablilla de arcilla de la antigua Mesopotamia, fechada por allá alrededor del 1800 a.C. En efecto, en 1933, los arqueólogos desenterraron un enorme palacio de unos 10 acres en Tel Hariri, por allá en Siria, cerca de la orilla occidental del río Éufrates, y encontraron más de 24.000 tablillas de arcilla inscritas en escritura cuneiforme dentro del palacio. Las tablillas que encontraron estos arqueólogos en 1933 revelaron conocimientos tremendos sobre el funcionamiento interno del gobierno de Marí. Desde un sistema de correo utilizado para enviar y recibir tablillas de arcilla hasta puestos en el desierto eh, para, para, para comunicarse con, ¿no?, los puestos militares en las fronteras del reino, así como también, ¿no?, un sistema de comunicación y de información muy fluida para saber y tener alertas tempranas sobre invasiones de tribus nómadas vecinas. Y una de las tablillas de las 24.000 que encontraron en este sitio arqueológico contenía un mensaje escrito en escritura cuneiforme, contenía un mensaje para el rey del gobierno de Mari, del reino de Mari, de un oficial llamado Banum, informando este oficial Banum que todas las aldeas benjamitas estaban enviando señales de fuego, que era en aquella época la forma de comunicación más rápida en el área en ese momento, ¿no? Y el mensaje decía que el oficial, que Banum, investigaría lo que dichos mensajes querían advertir,
y que por lo tanto recomendaba que la guardia debía reforzarse en el palacio y que el rey debería permanecer dentro de la seguridad de las murallas. Y bueno, como ya mencioné, en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Sun Tzu, en su obra El arte de la guerra, hizo hincapié en la necesidad de entenderse a sí mismo y a su enemigo para la inteligencia militar. E inclusive identificó, ¿no? Diferentes roles de espías. En términos modernos, en el arte de la guerra de Sun Tzu él hablaba que habían diferentes roles para el espionaje, que incluían al informante o agente secreto que proporciona copias de los secretos del enemigo, o el agente de infiltración que tiene acceso a los comandantes del enemigo, y el agente de desinformación que alimenta tanto una mezcla de información verdadera como falsa, como información inexplotable para engañar y confundir al adversario. Consideraba Sun Tzu la necesidad de una organización sistemática y señaló los roles de la contrainteligencia, los agentes dobles, reclutados entre las filas de los espías enemigos y, por supuesto, el importante papel de la guerra psicológica. También podemos encontrar en la antigüedad, por ejemplo, aportes desde la cultura india, ¿no? Chanakya, que no sé si eh, lo han escuchado, también se conoce como Kautila. Escribió en su famoso libro Arthashastra, ¿no? Por allá en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Un libro que era un libro del arte de gobernar y de la economía política. Describía Chanakya ya, por ejemplo, la importancia que debía cumplir la inteligencia para la seguridad del Estado. Esto en el siglo IV antes de Cristo. En ese libro, Arthashastra, ¿no? Kautila o Chanakya, como le quieran decir, proporcionaba una descripción detallada de la recopilación, el procesamiento y el consumo de información y de operaciones encubiertas de inteligencia como medios indispensables para mantener y expandir la seguridad y el poder del Estado. En el texto se mencionan cómo las artimañas, por ejemplo, podían poner a prueba la lealtad o la pureza de los ministros de gobierno. En una treta que se explica en el libro, un sacerdote, un soldado al mando u otro ministro aparentemente es despedido y luego, ¿no? Se acerca a otros ministros para ver si están dispuestos a derrocar al rey. Otro ardid llamada atracción de amor, que se explica aquí en este libro, consistía en enviar a una mujer del harén del rey para atraer a los ministros, ¿no? Del rey, ofreciéndoles riquezas y pretendiendo que la reina los quería en sus aposentos. El texto de Kautila recomendaba que aquellos que pasaban ciertas pruebas fuesen asignados a roles relacionados con esas pruebas. Por ejemplo, si fueron evaluados y tentados con riqueza y pasaron las pruebas, pues debían trabajar para obtener ingresos para el Estado. O si fueron evaluados con sexo, ¿no? Y pasaron, pues podrían ser puestos a cargo de los terrenos de recreo del monarca. En fin, el Arthashastra, el libro de Kautila, también tiene un capítulo sobre la creación de redes de espías bajo diversas coberturas, como comerciantes, agricultores y terratenientes, entre otros, para recopilar información relacionada con delitos y otras infracciones. Eso sí, se requería que sus afirmaciones fuesen corroboradas por otras dos fuentes, es decir, tres fuentes en total. Incluso explica el uso de agentes de contrainteligencia para frustrar las acciones de espías extranjeros. El antiguo Egipto, pues también, ¿no? Contenía o poseía un sistema completamente desarrollado para la adquisición de datos de inteligencia. Y los hebreos también usaban espías. Por ejemplo, una vez que el pueblo de Israel estaba a punto de ingresar y tomar posesión de Canaán, Moisés envió a sus espías para dar cuenta de las características del lugar a ser ocupado, ¿no? Tales eventos se registran, por ejemplo, en Deuteronomio, ¿no? 1:22 al 26. Igual sucedió con Josué,
que a la muerte de Moisés estaría a cargo de la campaña de conquista de la tierra prometida por parte del pueblo de Israel. Previo a la conquista de Jericó, por ejemplo, Josué envió espías a inspeccionar el territorio. Y bueno, en este momento no tengo aquí, déjenme busco, sí, acá lo tengo. Estoy sacando la Biblia, simplemente para leerles de manera literal el pasaje, si les parece. Es el 2, 1 al 24. Dice la Biblia, Josué 2, 1 al 24. Josué, hijo de Nun, mandó en secreto 2 espías desde Sittim con el encargo de examinar el país, diciéndoles, vayan a inspeccionar, ¿no? Vayan a inspeccionar eh, el país. Y ellos se fueron, llegaron a Jericó, entraron en casa de una prostituta llamada Rahab y se hospedaron allí. Pero alguien dio aviso al rey de Jericó diciéndole, cuidado, esta tarde han llegado aquí unos israelitas y vienen a reconocer el país, ¿no? El rey de Jericó mandó a decir a Rahab, la prostituta, saca a los hombres que han entrado en tu casa porque son espías y han venido a reconocer todo el país. Ella, que había metido a los 2 hombres en un escondite, respondió, es cierto, vinieron aquí, pero ya no sabía de dónde eran, pero yo no sabía de dónde eran. Se fueron al caer la noche, cuando se iban a cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde habrán ido. Salgan enseguida tras ellos, porque todavía pueden alcanzarlos. Rahab, la prostituta, ¿no? Había hecho subir a los espías a la azotea y los había escondido entre los haces de lino que tenían apilados allí. Los guardias salieron a perseguirlos por el camino del Jordán hacia los vados, y en cuanto salieron se cerraron las puertas de la ciudad. Y antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea y les dijo, sé que el Señor les ha entregado el país, porque el terror que ustedes inspiran se ha apoderado de nosotros y todos los habitantes han quedado espantados a la vista de ustedes. Porque hemos oído que el Señor cuando los sacó de Egipto secó el agua del Mar Rojo ante ustedes y también lo que hicieron con los dos reyes amorreos de Transjordania, a quienes ustedes exterminaron. Al enterarnos de eso, nuestro corazón desfalleció y todos se han quedado sin aliento para enfrentarse con ustedes. Porque el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora júrenme ustedes dos por el Señor que así como yo los he protegido, ustedes tendrán compasión de mi familia. Denme una señal segura de que dejarán con vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todos los suyos y que nos librarán de la matanza. Y los espías, los hombres le dijeron a Rahab, nuestra vida a cambio de la vida de ustedes con tal de que no nos denuncies. Cuando el Señor nos entregue el país, seremos buenos y leales contigo. Entonces ella se puso a descolgarlos con una soga por la ventana porque la casa donde vivía estaba pegada a la muralla y les dijo, vayan al monte para que los encuentren los que andan buscándolos y quédense allí escondidos 3 días hasta que ellos regresen. Luego ustedes podrán seguir su camino. Bueno, la historia continúa, obviamente, ¿no? Y lo cierto es que este pasaje, como otros en la Biblia, pues dan cuenta que en la antigüedad el uso de los espías era algo común, pero más que común, necesario, ¿no? Los espías también eran frecuentes en la antigua Grecia, en el Imperio Romano. La ciudad, la ciudad-estado de Esparta asumió la propiedad de toda una casta de personas llamada hilotas. No eran ciudadanos oficiales de Esparta, los hilotas, pero se alistaron para luchar junto a los soldados espartanos en las guerras y tenían más libertad que un esclavo típico de otras partes de Grecia en esa época. Muchos eran de origen mesenio o laconio. Y Esparta desconfiaba de las revueltas de los hilotas, que superaban en número a los propios ciudadanos espartanos. La ciudad, por lo tanto, tomó medidas para prevenir tal ocurrencia, incluida la creación de su propia fuerza policial secreta para vigilar a los hilotas y descubrir cualquier intento de revuelta.
A pesar de estas tácticas, o tal vez, bueno, incluso debido a ellas, se produjeron dos revueltas de los ilotas que fueron muy notables. Una después de que Esparta fue diezmada por un terremoto en el 460 a.C. y otra dirigida por un espartano degradado llamado Sinadón alrededor del 398 a.C. Y el general romano Julio César menciona varias veces su uso de espías en su obra Las guerras de las Galias en el 50 a.C. César enviaba exploradores para comprobar el estado o la ubicación de las fuerzas enemigas o a veces las fuerzas aliadas y explorar el terreno para decidir las mejores rutas de viaje y encontrar áreas adecuadas para que su ejército acampase. Incluso menciona la existencia de un balandro espía, un barco, presumiblemente para el reconocimiento por agua. Y su trabajo también menciona el uso de exploradores por parte de sus enemigos. En un momento, cuando los romanos intentaban atacar a Baricum, ¿no? Allá en Germania, Vercingetorix, ¿no? Uno de los líderes galos, acampó a un poco más de 20 kilómetros de la ciudad en el bosque y envió exploradores de confianza cada hora para informar sobre lo que estaba ocurriendo en Avaricum. Y luego actuaría proporcionada. También vigilaba las expediciones de recolección de alimentos del ejército romano y atacaba a las fuerzas cuando se dispersaban demasiado. Y tras la caída del Imperio Romano de Occidente por allá en el 476, el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantina, sabemos, consiguió sobrevivir inclusive 1000 años más, hasta 1453. Pues bien, los bizantinos supieron innovar adaptándose a las diversas culturas estratégicas de sus adversarios y encontrar las resistencias adecuadas para cada uno de ellos. Entre Vegesio en el siglo IV y Maquiavelo en el siglo XVI, el arte de la guerra solo conoció en el plano teórico la admirable contribución de los diversos tratados bizantinos, cuya obra maestra es el Strategicon, ¿no? Atribuido al emperador Mauricio. La política bizantina, totalmente volcada hacia la eficacia, utilizaba todos los recursos de la diplomacia antes que recurrir al uso de la fuerza. Se servía de un adversario contra otro, provocando constantemente aliados indirectos. Compraba la paz cuando podía evitar la guerra. Y estaba siempre al corriente gracias a su servicio de inteligencia y agentes del estado de ánimo y de los proyectos de los adversarios. Y la protección de los secretos militares constituía una importante prioridad en el Imperio Bizantino, razón por la cual sus servicios de contraespionaje estaban muy bien organizados. También durante los siglos XIII al XIV, los mongoles se basaron en gran medida en el espionaje en sus conquistas de Asia y Europa. Reunían inteligencia sobre áreas antes de invadirlas, pero sabían que los espías mongoles serían más que evidentes más allá de Asia, por la fisionomía de los mongoles. Por lo tanto, ¿qué hacían los mongoles? Pues contratar europeos para que espiaran por ellos en áreas europeas. Y el Japón feudal, yéndonos por allá hacia nuevamente, a menudo utilizaba a los shinobi, que en Occidente, ¿no?, se popularizaron bajo el nombre de ninjas, ¿no?, los famosos ninjas, ¿no?, y que eran principalmente agentes para la recolección de inteligencia. Muchos académicos sitúan el origen de los shinobi no mono, ¿no? Shinobi no mono, en el siglo VI, en el siglo VI, cuando un príncipe, el príncipe Shotoku Taishi, introduce a Japón las técnicas de espionaje adaptadas de los preceptos chinos, ¿no?, del libro 13 del arte de la guerra de Sun Tzu, que trata sobre el uso de espías y métodos de espionaje y que posteriormente se transformaron en una filosofía propia, así como en un código de conducta llamada Ninpo. Ninpo. Es más,
Se cree que fue el príncipe Shotoku Taishi, el primer shinobi, ya que fue un gran estratega en la recolección de información. Shi significa hacedor, ¿no? Shi. No, N-O, no significa experto. Y B-I, se lee como información. Y parece que de allí pues es de donde deriva el término, ¿no? Es decir, el que sabe o el que sabe conseguir la información, el shinobi. Y las habilidades, ¿no? De los shinobi pues son realmente un refinamiento o si se quiere una especialización de la forma de comprender el arte de guerra del samurái. Esto nos acerca a una interrelación entre el ninja y el samurái, que lejos de ser similar a la que presenta la cinematografía occidental, de que los samuráis y los ninjas eran enemigos, apunta quizás más bien hacia una ósmosis, tanto a nivel del conocimiento como de táctica y estrategia, incluso de seres humanos. No en vano, famosos samuráis como Hattori Hanzo fueron a la vez destacados ninjas de clanes muy famosos de ninjas y viceversa. Muchos ninjas famosos eran miembros de clanes samuráis prestigiosos en la Japón feudal. Incluso varias escuelas antiguas de tradición nítidamente noble, es decir, samurái, incluían el ninjitsu, ¿no? El ninjitsu dentro de su programa de entrenamiento, tanto en torno a la técnica como a la táctica y a la estrategia. Las 18 habilidades de la forma de la doctrina militar samurái, el bujutsu samurái, eran las siguientes, que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Las 18 habilidades del bujutsu samurái. O sea, un samurái se le entrenaba en 18 habilidades a lo largo de su formación. Taijutsu, que es combate sin armas. Kenjutsu o kendo, que es el uso de la katana o el sable de bambú, el shinai. Bojutsu, que es el combate con bastones. El hanbojutsu, que es el arte de combatir con un báculo, ¿no? El shurikenjutsu, que son las técnicas del lanzamiento del shuriken, ¿no? Aunque no era común para un samurái hacerlo, pero igual se les entrenaba con en el arte del shurikenjutsu, que es lanzar esas estrellas, esos shurikens, ¿no? Que eran como también como cuchillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? El kusari-jutsu, combate con cadenas, ¿no? El bajutsu, que eran técnicas para montar y combatir a caballo. El nagina-jutsu, que era el uso de la naginata, una especie de alabarda en forma de espada curva con un asta muy larga. Era más bien utilizada para las esposas de los samuráis, ¿no? Ya que no era muy común que los hombres samuráis las utilizaran. Está el batojutsu o el iai nuki, ¿no? Que era el desenvaine y corte con la espada en un solo movimiento. El yarijutsu, que era el combate con la lanza. El kyokuten, que era el combate en ambientes extremos, nieve, lluvia, extremo calor, ¿no? El suitonjutsu, que era la natación, métodos de ocultación en el agua y uso de agua racionada. El yajutsu, que eran técnicas de alquería. El yoroi kumiuchi, que eran combate usando armadura. El hoyojutsu, que eran técnicas con cuerdas, ¿no? Técnicas de atadura principalmente. El yutejutsu, que era el combate usando el yute, ¿no? El saiminjutsu, que era la técnica de ilusionismos y prestidigitación, ¿no? Miren lo interesante, ilusionismos. Y el seijinteki kyoyo, que era el desarrollo espiritual. Y si uno revisa esto por parte, por ejemplo, en comparación con las 20 disciplinas del ninjitsu, se contempla, al menos a nivel histórico, el aprendizaje pues, de 20, ¿no? Disciplinas.
Muchas de ellas parecidas particularmente a las habilidades que también se les entrenaba a un samurái, como pueden ustedes ver allí. Pero quiero destacar, ¿no? Algunas importantes. En el taijutsu del ninjitsu, pues el manejo del cuerpo, los movimientos, los desplazamientos y el combate desarmado era fundamental. Es lo que podríamos llamar hoy las artes marciales básicas sin armas, ¿no? En el kenjutsu era la esgrima de sable, incluyendo la ninjato o la shinobigatana, ¿no? El bujutsu y las técnicas de lucha con bastones de diversos tipos o tamaños. Pero importante, por ejemplo, eran lo que ustedes ven en rojo, ahí. Por ejemplo, el Bo Ryaku, que no lo estudiaban tanto los samuráis, pero sí los que se entrenaban en el ninjitsu, que era el Bo Ryaku. Era la estrategia de engaño, intercambiando lo verdadero y lo falso, es decir, técnicas de desinformación. O el Chojo, que traduce explícitamente como espionaje. O el Shinobi Iri, ¿no? Que era la ocultación y el camuflaje en todo tipo de climas y ambientes exteriores e interiores. El Inton Jutsu, que era la infiltración. El Hensu Jutsu, que era la habilidad de caracterización e interpretación y de disfraces. Todos orientados particularmente, ¿no? A el entendimiento, a la práctica principalmente de poder infiltrarse en territorio enemigo y recopilar datos de inteligencia. El Tenmon era meteorología, el Chimon era geografía, conocimientos de meteorología, geografía, ¿no? Entonces, en Japón también la inteligencia jugaba un papel fundamental, particularmente en la toma de decisiones estratégicas, en la recopilación de información. Un hito importante en la historia antigua del espionaje fue, por ejemplo, el establecimiento de un servicio de inteligencia eficaz bajo el rey David IV de Georgia, ¿no? A principios del siglo XII, por allá, o inclusive antes, ¿no? Por allá en lo que hoy en día es el Cáucaso Sur, llamados eh, Emstovaris, estos espías, ¿no? Que organizó el reino de Georgia por allá en el siglo XII. Realizaban tareas cruciales como descubrir conspiraciones feudales, llevar a cabo contrainteligencia contra espías enemigos e infiltrarse en ubicaciones clave como los castillos y fortalezas. Y la inteligencia también fue un componente vital en el Imperio Azteca. Los 4 tipos de agentes involucrados en el Imperio Azteca, ¿no? O Mexica, fueron principalmente involucrados en estas tareas de recopilación de inteligencia. A ver, los 4 tipos de agentes eran los mercaderes, los embajadores oficiales, los mensajeros y los espías propiamente dichos. Y los comerciantes llamados pochtecá. Y aquí están viendo ustedes una representación de un pochtecá dándole información a su gobernante, el Tlatoani, ¿no? Sobre lo que vio en su viaje de negocios del territorio enemigo, ¿no? Esta es la representación de esta imagen que ustedes están viendo y que está en una de las caras del templo eh, que se encuentra parcialmente eh, descubierto en el centro de Ciudad de México. Pues estos comerciantes, ¿no? Los Pochtecá, fueron tal vez la fuente más valiosa de información para la inteligencia militar del Imperio Mexica. Mientras viajaban por todo el imperio y más allá de este, Tlatoani, el gobernante, solicitaba que al regreso el comerciante, el Pochtecá, volviese con información general y específica. Y se incluían datos acerca del clima político percibido en aquellas regiones donde se comerciaba. Y tan importante era esta fuente de información que si un comerciante era asesinado mientras realizaba sus actividades comerciales en el extranjero, esto podía constituir por sí solo como un motivo para declarar la guerra e iniciar hostilidades.
La represalia rápida y violenta de los mexicas ante dicho evento constituye un testimonio de la inmensa importancia que los comerciantes tenían para el imperio mexica. Concretamente, se les podía, bueno, pero antes de la movilización militar realmente, los espías formales, es decir, los de la profesión de inteligencia, llamados Kimishtin, eran enviados al territorio enemigo para reunir información precisa que pudiera proveer ventaja militar al ejército mexica. Y se les pedía, por ejemplo, que obtuviesen información acerca de los territorios a cruzar, las fortificaciones enemigas, así como detalles sobre el ejército enemigo y sus recursos. Estos espías también realizaban investigaciones buscando a los disidentes locales a quienes pagaban para obtener información. Y los Kimishtin viajaban solo por la noche e incluso hablaban la lengua y vestían al estilo del enemigo. Y debido a la naturaleza extremadamente peligrosa de este trabajo, ya que se arriesgaban a sufrir una muerte tortuosa y la esclavización de su familia, en caso de ser descubiertos, pues estos espías eran ampliamente recompensados por el Estado mexica. Y bueno, el periodo entre el 1500 a 1800, como ya sabemos, pues fue una eh, época, ¿no?, de transición del Renacimiento tardío a la eh, temprana historia moderna. En 1500 en Occidente, mientras los monarcas y diplomáticos empleaban espías, pues realmente no había servicios de inteligencia permanentes. Para 1800, cuando Occidente entró en las primeras etapas de la revolución industrial, la guerra experimentó cambios importantes en tácticas, armamento y planificación, y las fuerzas militares y los ministerios de relaciones exteriores jugaron con la noción de crear, ya a partir de aquel momento, unidades de inteligencia permanentes. Sin embargo, como ya hemos observado hasta aquí, las artes secretas del espionaje se cultivaron más ampliamente y tenían una historia antigua en Oriente, especialmente en India y en China. En el imperio mogul de la India, durante su apogeo entre la década de 1550 y 1750, por ejemplo, los emperadores mogoles utilizaron ampliamente los servicios de inteligencia tanto en la guerra como en la paz. Emperadores mogoles como Akbar, Jahangir, Jahan, creador del famoso Taj Mahal, ¿no?, patrocinaban cuerpos de espías personales, ¿no?, y empleaban en su amplia red de recopilación de datos de inteligencia mendigos, comerciantes, ascetas, que informaban constantemente al emperador sobre conspiraciones y complots. Durante el Renacimiento y más tarde, cuando el Imperio Otomano alcanzó su apogeo entre los siglos XVI y XVII, varios desarrollos llevaron particularmente a un mayor énfasis en la inteligencia. Estos incluyeron los inicios de la diplomacia residencial, la formación de los estados-nación y la emergencia de los imperios coloniales y las compañías comerciales. Y en lo que respecta a la diplomacia residencial, se trataba de una nueva práctica tanto entre las ciudades-estado como entre las recién creadas naciones-estado de Europa, que presentaba más oportunidades para las actividades de inteligencia. La práctica de la diplomacia residencial reemplazó la diplomacia itinerante, ¿no?, prerrenacentista. Es decir, cuando los embajadores no residían por mucho tiempo en los países en los que estaban acreditados, sino que se trasladaban de un lugar a otro, representando a su país ante distintos estados. Y fue la República de Venecia en los siglos XIV al XV una de las principales pioneras ya en lo que vamos a conocer como la diplomacia residencial, que es la que actualmente subsiste. Pues cuando enviamos al embajador de Colombia a los Estados Unidos, pues ese señor está en Estados Unidos. No se la pasa viajando a Estados Unidos y a representar también a Colombia en Canadá, en Japón y en Italia. No, pues está en Estados Unidos. La República Veneciana fue la que instituyó la práctica en la diplomacia residencial. Y los diplomáticos venecianos presentaban informes periódicos y detallados sobre sus observaciones en el país en el que fueron acreditados.
Y aunque se suponía que los embajadores no debían espiar, pues la recopilación de inteligencia de los diplomáticos podía también incluir inclusive el uso de espías. Y todos eran de interés, ¿no? Para las principales potencias en competencia. Un ejemplo clásico de inteligencia que influyó en el curso de la historia fue el del conflicto anglo-español, ¿no? Voy a colocar esta diapositiva. Entre 1585 y 1604, ¿no? Cuando una Inglaterra isabelina más débil se tuvo que enfrentar a la potencia mundial de aquel momento, que era España, ¿no? Bajo el reinado de Felipe II. Isabel I de Inglaterra tenía muchos enemigos, no solamente en el extranjero, empezando por España, sino también al interior de la propia comunidad británica de Inglaterra. Pero tuvo la suerte de tener varios secretarios de Estado muy inteligentes, el más famoso de los cuales fue el culto y viajado Sir Francis Walsingham, quien estableció redes de espías en Escocia, Francia, Países Bajos, Italia, España y por supuesto Inglaterra. Y al colocar espías en la corte española, Walsingham se enteró de las conspiraciones que tenían los españoles para asesinar a la reina Isabel y de los planes de Felipe II de invadir Inglaterra con la poderosa Armada Española. Y un corresponsal espía especialmente útil fue el embajador de la ciudad-estado de Florencia, Giovanni Figliassi. Aunque algunos agentes ingleses eran aficionados, otros engañosos y el espionaje todavía no estaba bien financiado, lo cierto es que los esfuerzos de inteligencia de Inglaterra fueron superiores, por ejemplo, en ese momento a los de España. Y la providencia, claro, en 1588 intervino en el destino de la Armada Española cuando una gran tormenta en el Canal de la Mancha destruyó y dispersó a la flota española antes de que pudiera desembarcar en costas inglesas su fuerza invasora. Pero los ingleses estaban preparados para la operación anfibia de los españoles, en gran parte debido a los datos de inteligencia recopilados. Sin embargo, las redes de inteligencia de esa época eran transitorias y rara vez sobrevivían a los monarcas o a los términos de sus oficiales. Sin embargo, durante esta época se desarrollaron prácticas de inteligencia que todavía se utilizan incluso en la actualidad. Y uno fue la disponibilidad de fondos secretos para el espionaje, soborno y propaganda utilizados por Inglaterra, Francia, Austria y otros estados europeos. Otro fue el establecimiento de oficinas especiales o cámaras negras, ¿no? Los cabinets noirs, como los llamaban los franceses, para interceptar el correo de diplomáticos extranjeros y otros. Esas cámaras negras, los cabinets noirs, ¿no? Incluían expertos en criptoanálisis. Es decir, en esa época, obviamente estábamos hablando de la lectura de escritura secreta, ¿no? Técnicos que podrían abrir y restaurar sellos de correo no detectados y lingüistas para traducir idiomas extranjeros. Y a partir de finales del siglo XVI, en Francia, tales actividades se ubicaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en las oficinas de correo. El cardenal Richelieu, primer ministro del rey Luis XIII de Francia, puso tanto énfasis en espiar a sus enemigos internos como a las potencias extranjeras. Richelieu inició la práctica de mantener archivos policiales sobre los súbditos del rey. Y en el asedio de 1639 a una fortaleza española, los franceses interceptaron mensajes enemigos, lo que permitió engañar a los españoles enviando un mensaje falsificado que ordenó la rendición de la fortaleza. Y hacia 1700, los franceses tenían fama ya de ser expertos en espionaje. No es coincidencia, mis queridos alumnos y alumnas, que el vocabulario de inteligencia en inglés esté dominado por palabras adoptadas del francés como reconnaissance o surveillance, que es
surveillance, ¿no? O espionage, que es espionaje, ¿no? O en español espionaje. Y cualquiera que sea la verdad de la noción que los franceses lideraron en tales artes secretas, pues lo cierto es que las redes de espías de los franceses desempeñan un papel importante en los esfuerzos de Francia por superar a su rival imperial Gran Bretaña. Y uno de los casos más extraños de un diplomático que realizaba actividades de espionaje fue el caballero Charles de Leon, quien viviese por allá entre 1728 y 1810 y quien fue un soldado, un espadachín, un diplomático y un espía francés, ¿no? Que pasó la mitad de su vida como hombre y miren lo interesante, la otra mitad de su vida como mujer. Deón llevó a cabo importantes misiones diplomáticas para el rey Luis XV de Francia y fue miembro del llamado Secreto del Rey, un grupo clandestino desconocido para la mayor parte del gobierno de Francia y que servía solamente a los intereses directos del rey. Entre las misiones, diplomáticas exitosas de Charles d'Eon se encontraba el espionaje en Inglaterra y en la Rusia de Catalina la Grande. Y Deón es interesante no solo por la cuestión de género, de que podía pasar como un hombre y como una mujer, cosa que hacía a menudo, sino porque después de que lo despidieran, al haber mantenido documentos secretos, trató de chantajear al rey para que fuese reintegrado. Por su parte, el gran monarca prusiano, Federico el Grande, ¿no? Se esmeró en recopilar información antes de las campañas y las batallas. Sus escritos militares abordan los métodos de emplear espías militares. Su tipología de espías militares se inspiró en la experiencia en un sentido práctico y la doctrina francesa del espionaje de la época. Y observaba eh, Federico el Grande que debían usualmente contratarse 4 tipos de espías para descubrir los secretos del enemigo. Esos 4 tipos de espías eran los espías comunes, es decir, de la gente común que, ¿no? que habita en el teatro de combate, en un teatro de operaciones en específico. También están los espías dobles, ¿no? Donde los renegados espiaban a cambio de una paga. Los espías importantes, es decir, de las mejores clases sociales, ¿no? Que podían infiltrar las altas sociedades en donde se tomaban decisiones, y los espías coaccionados, que podrían incluir burgueses prósperos que espiaban para Prusia porque habían sido amenazados con la pérdida de sus propiedades o temían el destino de sus familias como rehenes. Pero claro, para Federico el más importante era el patriota espía, el que espiaba por lealtad nacional, aunque no lo incluyó dentro de esta tipología que les acabo de comentar. Y tal motivación, la del espía patriota, no se volvería común hasta años más tarde, con el surgimiento del nacionalismo, ¿no? Provocado por las revoluciones estadounidense y francesa. Y a finales del siglo XVIII, cuando el sol se ponía sobre los imperios francés y español y se levantaba sobre los británicos, el trabajo de inteligencia reflejaba tanto la continuidad como el cambio. Antes de la invención del telégrafo, las banderas de señales en tierra y en el mar aceleraban el envío de mensajes y los diplomáticos utilizaban cada vez más la escritura secreta en su correspondencia. Se adoptaron nombres clave para espías y se hizo más sofisticado el uso de tinta invisible para ocultar mensajes. Y las empresas privadas como Lloyd's of London y los bancos Rothschild tenían sistemas eficientes de recopilación de información que transmitían noticias del exterior a veces más rápidamente que las propias agencias gubernamentales. Por ejemplo, las noticias enviadas por una paloma mensajera privada sobre el resultado de importantes batallas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX llegaban primero a las empresas privadas en Londres antes que al gobierno británico. George Washington, durante la Revolución estadounidense y luego como presidente, utilizó fondos secretos proporcionados por el Congreso para agentes que trabajaban contra los británicos y fue en efecto el primer jefe de la inteligencia estadounidense, sí, el señor George Washington.
Y durante la Revolución Francesa y su terror subsecuente, entre 1789 a 1794, el Ministerio de Relaciones Exteriores Revolucionario de Francia desarrolló una organización de inteligencia que presagiaba las que luego se encontrarían en la Rusia bolchevique, la Unión Soviética o la Alemania nazi. Esa unidad que desarrolló el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores Revolucionario de Francia, espiaba, contrarrestaba a espías extranjeros, censuraba el correo y la prensa, saboteaba, asesinaba y producía desinformación y propaganda para reforzar la Francia revolucionaria contra enemigos internos y externos. Y bueno, Bolívar y Santander, ¿no? También hicieron uso generalizado de los servicios de inteligencia en las guerras de independencia. Y posteriormente, eh, en el esquema diseñado por el libertador Simón Bolívar para la defensa de los recién independizados territorios de Venezuela y Colombia, resultaba más que necesario procurar la emancipación de Puerto Rico y de Cuba. Una vez Ecuador, Colombia y Venezuela se independizan de España, había la posibilidad de una reconquista española. Pero, ¿de dónde podían lanzar una operación de reconquista militar de los territorios ya independizados de Colombia, Venezuela y Ecuador? Pues de Cuba y Puerto Rico, que como ustedes ven en el mapa, hacen parte de las Antillas Mayores y todavía eran territorios españoles. Entonces, en el contexto de la Gran Colombia, esa coalición de estados que buscaban mantener unidos sus capacidades para disuadir una posible reconquista española, en el cálculo estratégico de defensa, Bolívar consideró que lo mejor era, en vez de esperar a una posible reconquista por parte de España, más bien liberar Cuba y Puerto Rico de manos españolas y por eso sacar a España del Caribe, acabar la incómoda presencia de España en el Caribe. Entonces, Bolívar pensó en que era posible que la Gran Colombia buscara la emancipación de las islas de Puerto Rico y Cuba. Un hecho al cual se sumaban también los intereses de la dirigencia mexicana, preocupada por el retorno de los españoles a través de la isla de Cuba, ubicado justo enfrente de sus costas sobre el Mar Caribe. Y estos intereses en común entre México y la Gran Colombia sentaron la base para la conformación de una expedición colombo-mexicana en la década de 1820. No sé si ustedes sabían eso. Su objetivo era el de llevar la independencia a Cuba, ayudados por el movimiento revolucionario cubano dentro y fuera de la isla y finalmente a Puerto Rico. Y todos juntos se unirían a los esclavos en la parte central de la isla de Cuba para lograr ese propósito. Para tener una información confiable de los planes y recursos de España en la isla de Cuba y Puerto Rico, Bolívar reclutó a un comerciante neogranadino, es decir, colombiano, muy bien conectado en las Antillas para que lo tuviera al tanto del número de buques y soldados y el estado de las defensas de la isla de Cuba. Sin embargo, resultaría que dicho comerciante colombiano neogranadino terminaría siendo un triple agente al servicio no solo de la Gran Colombia, sino también de México, pero también de los Estados Unidos. El presidente de México, Guadalupe Victoria, y el de Colombia, Simón Bolívar, estaban completamente convencidos de que la libertad de las Islas Españolas solo era posible a través de una cooperación estrecha entre esos dos estados y con el apoyo cubano de la insurgencia cubana antes y después del desembarco de las fuerzas aliadas, por decirlo de alguna manera, de Cuba, de Colombia y México. Por esta razón, tanto México como Colombia incrementaron sus respectivas flotas de guerra. Y a comienzos de mediados de la década de 1820, la flota unida estaba lista para desembarcar en Cuba. Y para consolidar la alianza con Colombia, México firmó el 17 de marzo de 1826 un tratado que regulaba
la colaboración mutua para combatir a España tanto en las Antillas como en las propias costas del continente. Y a este convenio se le denominó Plan de Operaciones para la Escuadra Combinada de México y Colombia. Sin embargo, la campaña militar terminaría siendo boicoteada por los Estados Unidos, gracias a la información del diplomático y espía norteamericano Joel Poinsett, que confirmaba al canciller Clay desde Ciudad de México dichos planes de expedición conjunta y añadía otros detalles, como por ejemplo que el plan era desembarcar 2.000 hombres en un punto conveniente de Cuba donde se le unirían los cubanos partidarios de la independencia. Unos años después, una vez Estados Unidos generó cizaña entre Colombia y México y evitó que ambos países por su propia cuenta liberaran Cuba y Puerto Rico gracias al uso de sus agentes de inteligencia, Estados Unidos, unos años después, liberaba por su cuenta a Cuba y Puerto Rico en 1898, en la Guerra Hispanoamericana, y tomaría como botín de guerra también las colonias españolas de Guam y las Filipinas, y se erigiría a partir de ese momento, o al menos a comienzos del siglo XIX, en una clara potencia en ascenso. Sin embargo, los cambios políticos en la Francia de la Restauración, la hostilidad de los Estados Unidos y la ambigua política inglesa en el Caribe en contra de la independencia de Cuba y Puerto Rico, pues terminarían eventualmente frustrando los esfuerzos colombianos y mexicanos en este sentido. Entonces, en general, mis queridos alumnos y alumnas, los finales del siglo XVIII vieron la inteligencia crecer en importancia tanto en la guerra como en tiempos de paz. El espionaje militar y político se volvió cada vez más sofisticado y complejo. La diversidad de espías aumentó, los mensajes secretos se volvieron más complejos y requirieron el empleo inclusive ya de matemáticos y lingüistas. Los manuales militares discutían ya el uso de espías en la guerra y el engaño mediante mensajes falsos y el uso de compañías comerciales ficticias para asistencia secreta presagiaron las actividades de inteligencia que se utilizarían ya en guerras posteriores. Entonces, las operaciones de inteligencia de los franceses, por ejemplo, después de 1789, presagiaron los agresivos servicios de inteligencia de las potencias totalitarias que se emplearían ya en el siglo XX. Eso me llevará entonces a hablar de la inteligencia en guerras de primera generación. Pero eso será tema para un próximo video. Muchas gracias.